Sierra de Historias, con Alberto Garín. Con la aparición de los tratados de Vitruvi y Alberti en los años 1480, parecía que la arquitectura clásica se soportaba sobre unos cimientos sólidos para poder llevar a cabo una revolución arquitectónica, ya no solamente en la Toscana, sino en toda Italia y quizás en toda la cristiandad occidental. Y esa revolución llegó de la mano de Bramante, en Roma, con la reconstrucción de San Pedro del Vaticano. Sin embargo, hemos de preguntarnos hasta qué punto Bramante tuvo en cuenta lo que decían los tratadistas, esa relectura de Vitruvio o esa reescritura de Alberti sobre la arquitectura clásica. Y debemos preguntarnos si Bramante en realidad lo que hizo fue acudir a las fuentes primigenias de esa recuperación de la arquitectura clásica, sobre todo en Florencia y sobre todo de la mano de Brunelleschi. Solo si entendemos hasta qué punto esa experiencia práctica fue la clave en el momento de consolidar el Renacimiento, podremos entender por qué ese Renacimiento, en el momento que se expandió más allá de Italia, tuvo que mirar una y otra vez no a los tratados, sino a sus orígenes, sobre todo a Brunelleschi. Hacia 1454 aparecieron los primeros ejemplares impresos de la Biblia de 42 líneas, empleando un sistema de tipos móviles. Ese sistema, desarrollado por el orfebre alemán Johannes Gutenberg desde 1450, y que dio origen a la imprenta moderna. Con el invento de Gutenberg, la reproducción de libros dio un salto cualitativo. Entre 1400 y 1450 se habían copiado a mano unos 20.000 libros. Con la creación de la imprenta de tipos móviles, entre 1450 y 1500, el número de libros reproducidos fue superior a 12 millones. Hemos de ser cuidadosos a la hora de tratar estas cifras para no sobrevalorarlas. Si consideramos que Europa, para el año 1500, contaba con unos 80 millones de habitantes, esa producción de libros que señalamos supone que cada año se imprimía un libro por cada aproximadamente 350 personas. Para hacernos una idea con nuestro mundo contemporáneo, en España, en 2022, se imprimieron 5 libros por persona. En 1461 apareció la primera edición impresa de La piedra preciosa, un libro de fábulas clásicas que había escrito Ulrich Bonner a mediados del siglo XIV. En esa edición de 1461, realizada por Albrecht Pfister en Bamberg, además de utilizar la imprenta de tipos móviles para el texto, añadió ilustraciones hechas con grabados en madera. Que entre las primeras obras impresas estuviera la Biblia o un libro de fábulas no ha de sorprendernos. La mayor parte de esos primeros libros impresos o bien fueron religiosos o bien esa literatura moral, a la que muy pronto se le unieron la reedición de obras del mundo clásico. De ahí que cuando la imprenta moderna llegó a Italia en 1464, los primeros libros que se publicaron fueron igualmente de temática religiosa o literaria, por lo que no ha de extrañarnos, como vimos en la Sierra de Historias dedicada a los tratados de arte del siglo XV, que dichos tratados, como los de Alberti, no vieran la luz de inmediato. Aún no había mercado para ese tipo de productos. La cosa cambió 2 décadas más tarde, a partir de 1484, cuando con el aumento de las imprentas, la cantidad de libros ofertados crecieron. Por supuesto, libros tan exquisitos como los tratados de arte solo podían imprimirse si había un donante detrás que quisiera hacerse cargo de la edición. Así, la primera impresión del Rea Edificatoria de Alberti, en 1485,
estuvo patrocinada por Lorenzo Medici el Magnífico. O la primera edición del De Arquitectura de Vitruvio, en 1486, fue cosa del cardenal Riario, uno de los más entusiastas admiradores del Renacimiento florentino en la corte papal de finales del siglo XV. Sería Riario quien haría llegar a Roma a un joven Miguel Ángel en 1496. Recordemos que esa Italia de finales del siglo XV estaba sometida a las ambiciones de las potencias extranjeras. En 1494, Carlos VIII de Francia invadió la península italiana. Su campaña no resultó exitosa, pues terminó por ser derrotado por las tropas de Fernando el Católico. Tuvimos ocasión de verlo en la Sierra de Historias dedicada a Carlos VIII. Esa derrota no supuso el fin de las guerras en Italia. Al contrario, abrió un largo periodo de continuos enfrentamientos por casi medio siglo más. La invasión francesa puso fin, por varias décadas, a esas publicaciones de tratados de arte. No ha de sorprendernos. Alberti trabajó sobre todo para los Medici de Florencia, o Filarete, otro de los tratadistas, para los Sforza de Milán. Y estas familias nobiliarias fueron las primeras afectadas de las guerras de Italia, al salir derrotadas de esas guerras. Fue en ese punto cuando los papas de Roma decidieron intervenir directamente en el conflicto, no buscando la paz, sino a la cabeza de sus propios ejércitos, para convertirse ellos mismos en los señores de Italia. Fue el Papa Alejandro VI Borgia el primero que aspiró a ese dominio territorial de la península italiana, mediante los ejércitos encabezados por su hijo César Borgia. También hicimos una sierra de historias al respecto. Pero muerto Alejandro VI en 1503, los Borgia perdieron esa preeminencia militar y fue un nuevo papa, Julio II, quien hubo de lanzarse a esa aventura de dominar Italia. Una aventura en la que incluyó un ambicioso programa artístico con la reconstrucción de San Pedro del Vaticano, la vieja basílica levantada en el siglo IV y atribuida al emperador Constantino. Recordemos que los papas habían residido en Aviñón, al sur de Francia, entre 1309 y 1377. A su regreso a Roma, primero habían tenido que enfrentarse al cisma de Occidente. En un momento dado, llegó a haber hasta 3 papas en la cristiandad latina, un problema que concluyó en 1417. Y más tarde, el segundo problema a enfrentar fue el del conciliarismo, aquel movimiento que reclamaba que el concilio estaba por encima del Papa y que no pudo ser solventado hasta 1445, en tiempos del Papa Eugenio IV. Fue el sucesor de Eugenio IV, Nicolás V, quien por primera vez se planteó la idea de reconstruir la Basílica de San Pedro. Esta iglesia que, como hemos dicho antes, se había construido en el siglo IV, pero después había sufrido numerosos avatares durante su milenaria historia, agravados por el abandono producido durante la estancia de los papas en Aviñón y por la incapacidad de realizar grandes reparaciones a su vuelta a la ciudad eterna, debido a esos problemas del cisma y el conciliarismo mencionados. Pero con Nicolás V, a mediados del siglo XV, se planteó la posibilidad de directamente reconstruir la basílica, un proyecto que encomendó a Bernardo Rossellino. Rossellino fue un artista florentino nacido en 1409. Algo más joven que León Battista Alberti, aprendió con este el gusto por las formas clásicas que Rossellino mostró bien en sus trabajos escultóricos. Sin embargo, cuando Nicolás V le encargó la reforma del Vaticano, Rossellino se ajustó a un proyecto dentro de la tradición medieval. Un gran edificio
precedido por un atrio amplio, que se abría a 5 naves, mayor la central, que se remataban en un amplio transepto que precedía una cabecera triple, con la capilla mayor muy desarrollada. La iglesia se levantaría con pilares cruciformes que sostendrían bóvedas de crucería. Pero este proyecto de Rosalino no avanzó. Por un lado, Nicolás V se preocupó por mejorar las condiciones de vida de los romanos en general y de la Curia Vaticana en concreto, donde reacondicionó el Palacio Apostólico, incluida la Capilla Nicolina. Por otro lado, Nicolás V vio cómo Constantinopla caía en manos de los turcos en 1453 y decidió que había de centrar sus fuerzas en convocar una cruzada para recuperar la capital del Imperio bizantino. A partir de ese momento, los sucesores de Nicolás V siguieron estas dos pautas: mejorar las condiciones de vida de los romanos y la curia romana, y tratar de organizar la cruzada. Calixto III, inmediato sucesor de Nicolás V, vendió parte de la recién reorganizada Biblioteca Vaticana para pagar las tropas contra los turcos. Pío II, sucesor de Calixto III, también trató de reunir a los príncipes cristianos contra los turcos, al tiempo que encargaba a Rosalino, quien ya no trabajaba en San Pedro del Vaticano, que reformase la villa natal del Papa, Piensa. Después llegaría Paulo II, quien se hizo acondicionar una nueva residencia en Roma, el Palacio Venecia, donde mezcló tradiciones medievales con algunas formas clásicas. Muerto Paulo II, llegaría Sixto IV, que volvió a financiar la creación de tropas contra los turcos, mientras seguían las pequeñas reformas en Roma, incluida una nueva capilla para la corte pontificia, la Capilla Sixtina. Tras Sixto IV, fue nombrado Papa Inocencio VIII, un hombre profundamente preocupado por las herejías y la brujería, y que redujo los gastos suntuarios de su predecesor. Ya fue después de Inocencio VIII cuando llegó Alejandro VI Borgia, con ese afán de convertirse en el nuevo señor de Italia. Un afán que, como decíamos, quiso llevar más lejos el siguiente papa, Julio II, elegido en 1503, quien, junto a sus campañas militares, lanzó la gran reconstrucción de San Pedro del Vaticano. Por supuesto, costear al mismo tiempo un ejército notable y una gran obra arquitectónica había de suponer un esfuerzo destacado al papado. Julio II lo resolvió en parte con la indulgencia plenaria dada en 1507. Recordemos que una indulgencia permite perdonar una pena temporal una vez logrado el perdón por la culpa de una acción. Por ejemplo, si yo robo las manzanas del huerto de un vecino y quiero retractarme de ello, primero he de conseguir que el vecino perdone mi acción aceptando mi sincero arrepentimiento. Después, además, puedo restituir el daño hecho, por ejemplo, pagando por las manzanas robadas o trabajando algunos días en el huerto del vecino limpiándolo. Esta segunda parte del perdón, la extinción de la pena temporal una vez arrepentido de mi acción, es la que limpiaba la indulgencia. Para ello, el pecador arrepentido podía realizar todo tipo de penitencias o, sencillamente, dar limosnas. Esa llamada a la limosna, que reducía la extinción de las penas temporales, incluidas las de los fallecidos y pendientes de su salvación en el purgatorio, es la que hizo Julio II a través de su indulgencia plenaria de 1507. Recordemos que León X, sucesor de Julio II, con el fin de rematar las obras del Vaticano, promulgó una nueva bula de indulgencias en marzo de 1515. La venta de estas indulgencias se volvió tan desmedida que provocaría la crítica de un monje agustino alemán, Lutero, en 1517,
dando comienzo a la Reforma Protestante. Pero no nos adelantemos en el tiempo. Estábamos en 1503. Julio II había sido elegido como nuevo Papa de Roma. Para llevar a cabo su gran reforma del Vaticano, decidió nombrar en ese año de 1503 como arquitecto pontificio a Donato Bramante, un artista nacido en la pequeña comuna de Fermignano en 1443, cerca de Urbino, y que ya contaba con 60 años cuando Julio II le encomendó el nuevo San Pedro. No sabemos mucho de los años de formación de Bramante, aunque es posible que su primer aprendizaje lo realizase en la corte de Urbino, donde gobernaba Federico da Montefeltro, uno de los condotieros, jefe mercenario más exitoso de las décadas centrales del siglo XV, quien por lo general estuvo al servicio de los papas, quienes a su vez le otorgaron el título de duque de Urbino. Montefeltro fue uno de esos señores de mediados del XV que en su pequeña corte quiso imitar el programa de arte clásico que los Medici habían puesto en marcha en Florencia. Algo parecido, y en la misma época, hacía su vecino y principal rival, Segismundo de Malatesta, señor de Rímini. A su corte de Urbino, Federico de Montefeltro logró que fueran acudiendo algunos artistas toscanos, como Piero de la Francesca, nacido en Florencia en 1415, uno de los grandes estudiosos de la perspectiva en pintura, técnica que desarrolló con gran pericia, incluyendo en sus cuadros, para enfatizar esa perspectiva, arquitecturas de corte clásico. Otro artista invitado por Montefeltro fue el arquitecto Francesco di Giorgio Martini, nacido en Siena en 1439, quien fue un destacado constructor de máquinas de guerra y de fortificaciones para su señor, una experiencia poliorcética que Giorgio Martini plasmó en el tratado que escribió al respecto. A la sombra de Piero de la Francesca, Bramante pudo adquirir su maestría en el dibujo de perspectivas, que pudo afinar con otro artista local, Melozzo da Forlì, algo mayor que Bramante, quien a su vez había aprendido tanto de Piero de la Francesca como de Andrea Mantegna. Y con Francesco di Giorgio Martini, Bramante pudo adquirir sus primeros conocimientos en la construcción arquitectónica, aunque en esta etapa inicial de Urbino, Bramante destacó sobre todo como pintor. Cuando Donato Bramante contaba con algo más de 30 años, dejó Urbino y viajó por el norte de Italia. Hubo de estar en Mantua, donde se había formado otra de esas pequeñas cortes de condotieros, en este caso la de Luis III Gonzaga, marqués de Mantua, y cuya espada estuvo por lo general al servicio de Milán. Luis Gonzaga había contratado los servicios del pintor Andrea Mantegna, otro de esos artistas que había aprendido a manejar la perspectiva a la sombra de Piero de la Francesca. Un Mantegna que logró llevar esa técnica hasta horizontes inesperados, algo de lo que aprendería Bramante. Pero además, Luis Gonzaga había conseguido que el mismísimo León Battista Alberti trabajase para él y le proyectase algunos edificios notables, como las iglesias de San Sebastián y San Andrés, donde Bramante pudo entrar en pleno contacto con la arquitectura de raíz clásica. Desde Mantua, Bramante se trasladó a Milán, donde ya sabemos que estaba en 1478, y donde entró al servicio de Ludovico Sforza el Moro, regente del ducado y más tarde duque él mismo, hasta su derrota por los franceses en 1500. Durante su estancia en Milán, Bramante tuvo ocasión de conocer y tratar largamente con Leonardo da Vinci, que había llegado a la ciudad en 1482. Inicialmente, Bramante trabajaba como pintor para la corte de los Sforza, pero muy pronto empezó a realizar proyectos arquitectónicos. De sus diseños iniciales, el más conocido fue una combinación de sus dotes como pintor perspectivista
y la necesidad arquitectónica de ampliar la pequeña iglesia de Santa María Preso San Sátiro, que resolvió con un singular trampantojo en el muro de la cabecera que simulaba un ábside de gran profundidad. La planta de la iglesia quedó así como una falsa cruz latina de 3 naves, siendo mayor la central, el transepto y ese trampantojo a modo de ábside. El desarrollo de Santa María Preso San Sátiro supuso la introducción de ese lenguaje clásico que Bramante había visto en las obras de Alberti en Mantua, en una ciudad, Milán, que hasta entonces vivía dominada por la tradición gótica, lo que supuso que los Sforza estaban terminando por aceptar el programa artístico-político de sus rivales los Medici. A partir de ese momento, crecieron los encargos de arquitectura que Ludovico Sforza le encomendó a Bramante en Milán y en otras localidades lombardas. Merece la pena detenerse en la ampliación de San Ambrosio. La Basílica de San Ambrosio era una de las más antiguas de Milán. Había sido levantada en el siglo IV y totalmente renovada desde finales del siglo XI, aunque respetando la planta paleocristiana, con un gran atrio porticado que daba acceso a una iglesia de 3 naves sin transepto que terminaba en un gran ábside central acompañado de 2 ábsides laterales menores. Lo que se le encargó a Bramante fue reordenar los espacios anexos a la vieja basílica medieval. En el lado sur había que reorganizar los claustros del monasterio cisterciense, pegado al templo, para lo que proyectó 2 nuevos claustros con pórticos clásicos, que se terminarían muchos años después de que Bramante se fuera de Milán. En el lado norte se quiso establecer un nuevo claustro para los canónigos, mucho más elaborado, del que Bramante solo llegó a levantar la crujía que se apoyaba contra la basílica, quedando el resto inconcluso hasta hoy. El proyecto de ampliación de San Ambrosio fue solicitado en 1482, pero no empezó a ejecutarse hasta 1492. En ese tiempo, Bramante pudo tener la ocasión de conocer y leer el Tratado de Vitruvio, impreso en 1486, y que esa lectura influyera en el proyecto ambrosiano, sobre todo en ese claustro de canónigos. Llama la atención ese grupo de columnas donde los fustes parecen imitar los troncos de los árboles, recordando el origen de esos soportes verticales, tal como cuenta Vitruvio, de las cabañas ancestrales construidas en madera. Pero es posible que en ese largo periodo entre 1482 y 1492, Bramante pudo visitar Florencia y allí conocer directamente la obra del gran Filippo Brunelleschi. Si observamos ese claustro de canónigos de San Ambrosio, lo que tenemos es una sucesión de arcos de medio punto sobre columnas, siendo el intercolumnio central de mayor altura y mayor luz. En definitiva, como pudo describir Vitruvio la forma de los pórticos de un porro. Sin embargo, en el momento de plasmar lo que Vitruvio pudo proponer en su tratado, observemos el resultado de Bramante. Ese ritmo constante de columnas y arcos de medio punto, con una ligera moldura esbozando los arcos, que a su vez, sobre una breve cornisa, soportan un segundo nivel de ventanas. La cubierta interior de ese pórtico son bóvedas de pañuelo. El parecido entre este soportal de Bramante en San Ambrosio con la solución que había creado Brunelleschi en el pórtico del Hospital de los Inocentes de Florencia a comienzos del siglo XV es palmario. Pero vamos más lejos en ese conocimiento que Bramante tenía de Brunelleschi, porque si observamos el desarrollo de las columnas, sobre el fuste colocó el capitel y entre este y el entalamento situó un cimacio
que servía de soporte para la imposta del arco. Los cimacios venían desde la antigüedad tardía, pero su recuperación entre los elementos clásicos es algo que sólo había hecho Brunelleschi en sus iglesias florentinas de San Lorenzo y el Espíritu Santo. Que Bramante se dejase guiar por la obra de Brunelleschi no ha de sorprendernos, pues fue Filippo Brunelleschi quien, con sus estudios finos de la arquitectura de la antigüedad romana clásica entre 1402 y 1404, el que fue capaz de poner los cimientos para la recuperación de esa arquitectura romana clásica, y no la lectura o relectura de Vitruvio a partir de su relanzamiento por Bracciolini en 1416. En 1499, Ludovico el Moro hubo de huir de Milán ante la llegada de los ejércitos de Luis XII de Francia. El Sforza logró regresar pocos meses después para ser capturado definitivamente por los franceses, que le mantuvieron en prisión hasta la muerte de Ludovico en 1508. Bramante consideró oportuno dejar Milán ante lo inestable de la situación y se trasladó a Roma, donde poco a poco se ganó el favor de la corte pontificia. Sabemos que no fue fácil, pues hubo de competir contra el notable arquitecto florentino Giuliano da San Gallo. Posiblemente, Bramante alcanzó el éxito de ser nombrado arquitecto pontificio tras trabajar para el embajador de los Reyes Católicos en Roma, Bernardino Lope de Carvajal, quien le había encargado a Bramante el templete de San Pietro in Montorio. Pero eso es tema para otra sierra de historias. Llevamos varios años produciendo nuestros programas de divulgación de historia e historia del arte a través de Sierra de Historias. Y lo hemos conseguido gracias al apoyo de todos ustedes que con regularidad se han convertido en espectadores de nuestros vídeos. Nos gustaría poder seguir haciéndolo y para ello hoy me atrevo a pedirles su apoyo. Les voy a pedir que se suscriban a nuestro canal, aquellos que aún no lo han hecho, para así estar al corriente de las nuevas producciones que vamos incorporando a este canal. Y además invitándoles a aquellos que nos puedan echar una mano económicamente a hacerse miembros de Sierra de Historias, porque esa es la mejor forma de garantizar que podemos seguir adelante con nuestro trabajo, en donde nuestro empeño por lograr una divulgación histórica en la que el arte sea fundamental es la clave. Sé que muchos de ustedes aprecian este trabajo y sé que van a poder hacer ese esfuerzo, de modo que permitan agradecérselo por adelantado y ahora sigamos disfrutando de nuestras Sierra de Historias. Sierra de Historias, con Alberto Garín. Cuando en 1499 Bramante llega por fin a Roma, tuvo ocasión de estudiar las majestuosas ruinas de la ciudad y así poder seguir aprendiendo de la arquitectura clásica. Muy rápidamente, ese aprendizaje pudo aplicarlo en sus nuevos proyectos, comenzando por San Pietro in Montorio, sin duda el punto culminante de la conversión de esa vieja arquitectura del Imperio Romano en todo el símbolo de la arquitectura de la Roma de los papas, el día que esa arquitectura clásica se puso los ropajes del arte cristiano. Por tanto, nada que ver con ese humanismo antiteocrático que solemos encontrar en los libros, puesto que si Bramante hizo algo fue cristianizar el mundo antiguo. Huyendo de Milán ante la llegada de las tropas francesas de Luis XII, el arquitecto Donato Bramante llegó a Roma en 1499. Contaba con 55 años y había demostrado ya su buen hacer como pintor perspectivista, pero también como arquitecto tanto de construcciones civiles como religiosas o militares. En Roma consiguió con cierta rapidez trabajo a las órdenes del cardenal Oliviero Carafa, un prelado napolitano
que llevaba años formando parte de la curia pontificia y que había logrado el favor del Papa Alejandro VI. En ese sentido, en 1500, el cardenal Carafa estaba a cargo de las obras de la iglesia de Santa María de la Paz, un templo encargado en 1482 por el Papa Sixto IV, para quien había trabajado eficazmente Carafa. La iglesia se había levantado en un sitio donde se había documentado un milagro 2 años antes, en 1480, y además estaba dedicada a la paz que se había establecido entre los Medici de Florencia y el papado, tras la conjura de los Pazzi, donde Sixto IV había formado parte de aquellos que se coaligaron para asesinar a Lorenzo Medici el Magnífico. Esa iglesia de Santa María de la Paz vería numerosas reformas a lo largo de los siglos XVI y XVII hasta llegar a su aspecto actual, fruto del proyecto desarrollado por Pietro da Cortona en 1656. Entre las obras llevadas a cabo entre 1500 y 1504 se levantó el claustro anexo a la iglesia, que fue la obra que el cardenal Carafa le encargó a Bramante y que fue así el primer trabajo que Bramante hizo en Roma. Se trata de un claustro cuadrado con 2 niveles. Los pórticos inferiores están limitados por pilares dóricos sobre los que se desarrollan pilastras jónicas. En las galerías superiores, el cierre es una sucesión de pilares y columnas corintias. Sin embargo, la principal novedad no fue esa superposición de los órdenes clásicos, dórico, jónico, corintio, sino la forma estructural en que resolvió esa superposición. Recordemos cómo había construido Bramante los claustros de San Ambrosio en Milán. Allí, el pórtico inferior quedaba cerrado por una sucesión de columnas con capiteles corintios que soportaban los cimacios sobre los que se levantaban los arcos de medio punto. Ya tuvimos ocasión de comentar en una sierra de historias previa cómo esa forma de trabajar de Bramante pudo responder a la observación directa por parte de Bramante de las obras florentinas de Brunelleschi de comienzos del siglo XV, el pórtico del Hospital de los Inocentes o las basílicas de San Lorenzo o del Santo Espíritu. Es decir, Bramante aprovechó esa observación directa de los monumentos del pasado para resolver sus propias obras. Detengámonos ahora en cómo ejecutó Bramante el pórtico inferior del claustro de Santa María de la Paz. Primero, colocó unos pilares de orden dórico, desde los cuales partían los arcos de medio punto. Pero además, contra esos pilares, situó unas pilastras jónicas que sostenían el entablamento que coronaba por encima de todos esos arcos de medio punto y que servía como soporte para la galería superior. Es decir, hizo un curioso juego tectónico. Los arcos se apoyan en los pilares dóricos y el entablamento en las pilastras. Cada elemento horizontal tiene su propio soporte vertical. Es una sutilidad arquitectónica, cierto, pero que muestra cómo Bramante había sabido desglosar cada elemento de la construcción, algo que se enfatiza en la galería superior adintelada y, por tanto, con un solo soporte vertical, esa sucesión de pilares y columnas. ¿De dónde le pudo venir la idea a Bramante de separar los soportes verticales dependiendo de cuántos elementos horizontales había de sustentar? En realidad, no tuvo que ir muy lejos. Es algo que ya se había hecho en el viejo Coliseo Flavio de Roma, recordemos, del siglo I después de Cristo. De esta manera, Bramante, siguiendo el ejemplo que había establecido Brunelleschi un siglo atrás, mostraba cómo la mejor forma de hacer renacer la arquitectura clásica era estudiando la arquitectura romana original, majestuosamente conservada en ruinas por toda Roma. Al tiempo que Bramante trabajaba en Santa María de la Paz, es posible que fuera llamado para verificar el proyecto de otra iglesia, la de Santiago de los Españoles, en la Plaza Navona. Esta iglesia pudo haberse levantado a mediados del siglo XIII
y fue rehecha a mediados del siglo XV por Alfonso de Paradinas, canónigo de Sevilla. En ese momento, la iglesia ya era el templo habitual de la comunidad española en Roma. A finales del siglo XV, el Papa Alejandro VI Borgia encargó una ampliación de esa iglesia de los españoles, en la que se vieron involucrados varios artistas romanos, hasta que en 1500 la obra quedó bajo la supervisión del cardenal Bernardino Lope de Carvajal, quien al parecer llamó a Bramante para que verificase el proyecto de ampliación planteado. Con todo, de la intervención de Bramante en la iglesia de Santiago de los Españoles no queda evidencia, pues el templo aún sufrió una nueva y gran reforma dirigida por Antonio da Sangalo el Joven, terminada en 1518, y que es la que dio el aspecto que hoy vemos, cuando además también ha cambiado su titularidad y ha pasado a ser conocida como la Iglesia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Es posible que Bramante y el cardenal Carvajal ya se hubieran conocido años atrás en Milán. De ahí que Carvajal no dudase en confiar a Bramante el trabajo en la iglesia de Santiago y pocos años después el templete de San Pietro in Montorio. Bernardino López de Carvajal fue uno de los personajes más destacados de la curia pontificia a finales del siglo XV y comienzos del XVI. Nacido en Plasencia en 1456, se convirtió en un protegido del gran cardenal Mendoza, a cuya sombra fue creciendo en la jerarquía eclesiástica. Muy joven, Carvajal partió a Roma, donde entró en la curia pontificia de Sisto IV. Luego fue acumulando las dignidades: obispo de Badajoz entre 1489 y 1493, luego de Cartagena entre 1493 y 1495, para pasar a serlo de Sigüenza entre 1495 y 1511. Por el camino, consiguió el título cardenalicio en 1493 por nombramiento de Alejandro VI Borgia. Es por entonces cuando el cardenal Carvajal se convirtió en el embajador de facto de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón en Roma. En su nombre, negoció las bulas alejandrinas que terminaron plasmándose en el Tratado de Tordesillas de 1494, donde se dividieron el mundo España y Portugal. También fue Carvajal quien propició la bula Si Convenit de 1496, mediante la cual se otorgó a Isabel y Fernando el título de reyes católicos. Para 1500, cuando el cardenal Carvajal contrató a Bramante, estaba en la cumbre de su poder en Roma, hasta el punto de que cuando falleció Alejandro VI, pensó que podría llegar a ser nombrado papa. Pero no solo no logró su propósito, sino que terminó Carvajal por enemistarse tanto con el rey Fernando el Católico como con el nuevo papa, Julio II. Es cierto que su principal valedora, la reina Isabel, había muerto en 1504, al tiempo que Carvajal no ocultó su estrecha amistad con el gran capitán, Gonzalo Fernández de Córdoba, quien también se había enemistado con Fernando el Católico. Para entonces, además, ya había un embajador oficial de los Reyes Católicos en Roma, Francisco de Rojas, que se dedicó a limar las ambiciones de Carvajal. Buscando recuperar el poder, el cardenal Carvajal llegó a aliarse con Felipe el Hermoso, rey consorte de Castilla por ser esposo de la reina Juana. Pero Felipe el Hermoso murió en 1506, el mismo año en que Carvajal trataba de urdir una conspiración contra el Papa Julio II, en la que quería que participasen tanto el gran capitán como César Borgia, el hijo del fallecido Papa Alejandro VI. Habiendo perdido a sus nuevos aliados, el cardenal Carvajal hubo de volver a ganarse el perdón tanto del Papa Julio II como del rey Fernando el Católico, algo que logró de forma provisional, pues los coqueteos de Carvajal con el emperador Maximiliano, como, sobre todo, con el rey de Francia Luis XII, terminaron por valerle su excomunión en 1511. Con la muerte de Julio II en 1513, el cardenal Carvajal fue perdonado, volvió a instalarse en Roma y progresivamente fue recuperando sus dignidades, aunque nunca logró recuperar por completo la confianza de la curia pontificia. Carvajal
murió en 1523, siendo sepultado en la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén de Roma, cabeza de su cardenalato. Al menos, el cardenal Carvajal, tras ser reintegrado en 1513 en su posición religiosa, pudo volver a Roma, donde pudo contemplar las obras ya concluidas del gran trabajo que había encomendado a Bramante, el templete de San Pietro in Montorio. Porque, como vimos antes, el cardenal Carvajal había contratado a Bramante ya en 1500 para supervisar las obras de la iglesia de Santiago de los Españoles y volvió a contar con él a partir de 1502 para la construcción de ese templete dentro de la iglesia de San Pietro in Montorio. La iglesia de San Pietro in Montorio se encuentra situada sobre el monte Gianicolo, esa octava colina de Roma más allá del Tíber en su lado derecho. Recordemos que al pie del Gianicolo, en su lado norte, está el Vaticano. La primera iglesia fue construida en el siglo IX, allá donde la leyenda consideraba que San Pedro había sido crucificado. Pero para 1472, el lugar estaba en ruinas, por lo que, dentro del plan de mejoras que el Papa Sixto IV había lanzado para Roma, entregó el lugar a la Orden Franciscana para su reconstrucción como monasterio. Una reconstrucción que inicialmente contó con el apoyo del rey Luis XI de Francia. La construcción del monasterio comenzó en 1481 y poco después la financiación de las obras ya quedó en exclusiva en manos de los reyes españoles Isabel y Fernando. Hemos de pensar que por esas fechas un joven Bernardino de Carvajal ya se encontraba en Roma, de modo que debió estar al tanto del avance de la construcción. Para 1502, las obras ya estaban bastante adelantadas, y fue entonces cuando el cardenal Carvajal contrató a Bramante para que levantase, donde había de estar el patio del monasterio, un templete que conmemorase el punto exacto donde fue crucificado San Pedro. El proyecto inicial de Bramante resultó grandioso respecto a lo que finalmente se hizo. La idea fue levantar un templete circular que quedaría en medio de un gran patio circular columnado, un singular espacio centralizado, donde ese centro se agudizaría a través de esas estructuras concéntricas que habían de formarlo. ¿Por qué un templo circular? Esta pregunta ha provocado numerosos debates en la historia del arte, siendo la opinión mayoritaria la de aquellos que consideran que Bramante buscaba crear un edificio ideal, perfecto, y esa perfección había de lograrse mejor a través del círculo, una idea muy en la línea de la Academia Neoplatónica que había funcionado en Florencia unas pocas décadas atrás. De ser así, Bramante encajaría dentro de esa fórmula humanista que los historiadores han establecido para la Italia de la segunda mitad del siglo XV y comienzos del XVI. Esa Italia que daba la espalda a las formas teocráticas medievales para apostar por el hombre como protagonista de la historia. Ya hemos criticado esa postura historiográfica humanista antiteocrática en sierras de historias previas, sobre todo la que dedicamos a las estancias pintadas por Rafael en el Vaticano. Recordemos lo que dijimos allí. Primero, la mayor parte del arte siguió siendo arte católico y, por lo general, con un discurso en el que todos los saberes, incluyendo la filosofía clásica, estaban supeditados a la fe cristiana. Segundo, y San Pietro in Montorio es un buen ejemplo, este arte solía estar encaminado a espacios sagrados como este templete que conmemora el sacrificio de San Pedro. Con todo, hay que reconocer que sí hay una concesión al hombre San Pedro, que se sacrificó por su fe, pero desde su condición de ser humano, de ahí el martirio que sufrió. Y ese fue el reto al que se enfrentó Bramante, procediendo, como había hecho hasta entonces, acudiendo a la arquitectura de la Roma clásica para solventar ese reto. Porque, ¿cómo habían hecho en la antigua Roma cuando quisieron construir un templo, un espacio sagrado, pero en el que el protagonista iba a ser el ser humano que celebraba en ese templo? La respuesta, en esos tiempos antiguos, había sido sencilla: un espacio circular. Y en Roma estaba, y está, el templo circular más majestuoso construido en ese mundo antiguo,
el Panteón de Adriano. ¿Cómo funcionaba el Panteón? Pues situando las estatuas de los diferentes dioses en las hornacinas colocadas en el muro perimetral. Pero el verdadero protagonista era el emperador, que desde el centro del Panteón iba rindiendo culto a todas las divinidades. De esta manera se logró una singular combinación, un espacio sagrado en el que el protagonista era el ser humano privilegiado que ocupaba el centro del espacio, aunque en principio había llegado a rendir culto a los dioses. Esa idea quedó clara en el imaginario de los arquitectos de la Antigüedad tardía. Era posible que las formas del culto cristiano exigiesen un espacio longitudinal, donde el elemento protagonista del altar se situase en un extremo. Pero si en mitad de la nave se colocaba un espacio cupulado mayor, donde se ubicase el emperador, se lograba recuperar esa combinación del panteón, Dios en el extremo, pero el hombre, el emperador, en el centro. Es decir, lo que se consiguió en Santa Sofía de Constantinopla. Ojo, esa idea de reservar el espacio circular para enaltecer al ser humano no se ceñía solo a las grandes iglesias áulicas. Los baptisterios también seguían esa fórmula de plantas centrales, donde el punto focal recaía sobre la pila en medio, a donde acudía el que había de ser bautizado, el verdadero protagonista del evento. Lo mismo ocurría con muchos mausoleos, donde de nuevo el protagonismo recaía sobre el fallecido, que ocupaba una posición central dentro de la tumba monumental. Es decir, la planta circular y central, circular por su forma y central por colocar el punto focal en medio, no respondía necesariamente a una reflexión platónica, sino a la forma como, desde la antigüedad tardía y durante toda la Edad Media, se plantearon los arquitectos la manera de resolver un espacio donde el protagonista ser humano había de colocarse en medio. ¿Cómo se logró esa solución en esa antigüedad tardía? Pues estudiando ese templo circular por antonomasia, que es el Panteón. ¿Y cómo lo hizo Bramante? Exactamente igual. Ante un problema práctico, establecer un monumento conmemorativo de la acción de un hombre, San Pedro, preguntó a la arquitectura clásica y Bramante también llegó al Panteón. A partir de ahí había que concebir ese nuevo templo central cristiano, pero de forma circular. De partida, Bramante siguió la misma solución que había aplicado en sus claustros milaneses, un pórtico inferior columnado soportando un segundo nivel cerrado. Pero arrancando con esa idea inicial, fue innovando en uno de los ejercicios más interesantes de reinvención de la arquitectura clásica. El primer nivel terminaba por recordar a un tolos clásico con la nave cilíndrica rodeada por un peristilo. Pero la parte superior retranqueó el cilindro ajustándolo al inferior y generando una balconada que cerró mediante una balaustrada, es decir, una barandilla donde los barrotes son columnas clásicas en miniatura. Todo indica que el primer arquitecto en aplicar esta solución de las balaustradas fue Giuliano da San Gallo, en la Villa Medicea de Poggio a Caiano, construida para Lorenzo el Magnífico a partir de 1480. Recordemos que, a su llegada a Roma, el gran competidor de Bramante fue Giuliano da San Gallo, con quien, sin embargo, compartió ideas y proyectos como este de la balaustrada. Como el templete era circular, fue sencillo rematarlo con una cúpula con linterna, pues la propia base de la cúpula ayudaba a ello, y a su vez, la presencia de la cúpula no hacía más que enfatizar la idea del espacio central, es decir, con el elemento protagonista en medio de ese templete. Como decíamos antes, esa centralidad se habría visto agudizada con el claustro circular que tenía que haber rodeado el templete, un claustro que no llegó a realizarse. En su lugar tenemos el patio cuadrangular actual, donde el templete parece encajonado. En ese sentido, recordemos que la iglesia de San Pedro in Montorio sería rematada ya en la primera mitad del siglo XVII,
que es cuando tomó el aspecto exterior que conocemos hoy. El templete de San Pietro in Montorio debió suponer todo un revulsivo en la arquitectura de la Roma de Julio II, en el momento que este papa buscaba embarcarse en una atrevida aventura de renovación total del Vaticano. Porque lo que Bramante mostró es que era posible retomar el lenguaje clásico en sus composiciones aparentemente más sencillas, la columna, el peristilo, la cúpula, y darles una nueva vida que, partiendo de la Roma clásica, se ajustaba a las necesidades de la Roma católica. De esta manera, ese supuesto renacimiento antiteocrático del que nos hablan los libros, con el templete de Bramante, se convirtió en un renacimiento al servicio no solo del cristianismo, sino sobre todo de su máximo representante, el Papa. Es cierto que el templete de San Pietro in Montorio, más allá de estas circunstancias propias del siglo XVI, tuvo una vida propia hasta hoy. Se ha convertido en la forma habitual de rematar aquellos edificios de prestigio que utilizan el lenguaje clásico para darse nobleza. La gran cúpula del Capitolio de Washington es el mejor ejemplo. Es una traslación en grandes dimensiones del templete bramantesco al remate de la sede de la soberanía estadounidense. Pareciera que así el lenguaje de la antigua Roma se desnudaba por fin del ropaje cristiano. Si no fuera porque el lema oficial de esos Estados Unidos es «En Dios confiamos, in God we trust». Pero regresemos a Bramante. El templete fue concluido para 1510. Sobre la cripta preexistente se había levantado ese primer nivel del peristilo dórico, soportando un entalamento clásico de triglifos y metopas. Por cierto, los fustes de las columnas del peristilo se trajeron de las ruinas de Roma, aunque se homogeneizaron con basas y capiteles de nueva fábrica. En el segundo nivel retranqueado, con su balaustrada formando un balcón, Bramante ni siquiera se molestó en colocar un orden concreto. Se limitó a poner pilastras que separaban unas hornacinas, donde se alternaban las abocinadas con las de bóveda de horno. Y por encima, la cúpula. Lo curioso es que esos tres niveles exteriores, el inferior, el superior y la cúpula, al interior es una altura única. Es cierto que replicando el modelo del exterior, un orden dórico abajo, pilastras sin capitel por encima y luego los gallones de la cúpula. Además, en ese interior, en el muro opuesto a la entrada, se ha habilitado un pequeño altar para poder celebrar la liturgia, es decir, un mínimo espacio longitudinal, que se combina con el óculo en el suelo, desde donde se puede ver la cripta, y que vuelve a colocar el protagonismo en el centro del espacio. Porque, tal como decíamos, el diseño del templete de San Pietro in Montorio fue todo un revulsivo en la Roma de Julio II, que a partir de ahí no dudó en contratar a Bramante, a partir de 1504, para el ambicioso plan de reforma que el Papa tenía para el Vaticano. Pero eso ya es tema para otra sierra de historias. Sierra de Historias, con Alberto Garín. Cuando en 1506 comenzó la construcción de la nueva Basílica de San Pedro del Vaticano, el proyecto que el Papa Julio II le encargó a Bramante no era sólo una iglesia donde conmemorar el sacrificio del primer discípulo de Jesús. Sobre todo, lo que pretendía el Papa era elevar un canto a la autoridad del sumo pontífice y, sobre todo, a la propia autoridad de Julio II. Sin embargo, la obra duró demasiado tiempo. 150 años después, tras una larga sucesión de conocidísimos arquitectos, se concluyó San Pedro del Vaticano. Y obviamente, ese siglo y medio más tarde, cuando se terminó, la obra ya no correspondía al plan que en su cabeza había tenido Julio II de una iglesia en su honor, ni al proyecto que, en base a ese programa que Julio II tenía, Bramante quiso desarrollar. Eso no quita que esa larguísima construcción de 150 años se convirtió en el gran referente de cómo había de ser
la arquitectura católica una vez que se había asumido plenamente los principios de la recuperación del mundo clásico, eso que los libros llaman Renacimiento. El 26 de noviembre de 1503 fue coronado como papa Giuliano della Rovere, quien tomó el nombre de Julio II. En ese momento, el nuevo papa tenía ya 60 años, aunque llevaba 20 aspirando a convertirse en sumo pontífice. Giuliano della Rovere había llegado a la corte papal en 1471, a poco de que su tío Sixto IV fuese nombrado papa. Durante el pontificado de su tío, Giuliano fue nombrado cardenal al tiempo que acumulaba las diócesis bajo su mando. Fue entonces, además, cuando se convirtió en el representante habitual de los papas frente al rey de Francia. A la muerte de Sixto IV en 1484, Giuliano presionó para ser nombrado papa, pero hubo de enfrentarse a un duro rival, el cardenal Rodrigo Borgia, sobrino a su vez de otro papa anterior, Calixto III. Ninguno de los dos, ni Giuliano della Rovere ni Rodrigo Borgia, logró el nombramiento, y al final colocaron a un pontífice de consenso, Inocencio VIII. Durante el pontificado de Inocencio VIII, Giuliano asumió en varias ocasiones la dirección de las tropas papales, donde adquirió sus habilidades militares, sin dejar por ello de alimentar sus buenas relaciones con el rey de Francia. A la muerte de Inocencio VIII en 1492, Giuliano volvió a postularse para papa, pero su eterno rival, Rodrigo Borgia, logró ganarle la posición convirtiéndose en el papa Alejandro VI. Giuliano decidió abandonar Roma y terminó por refugiarse en la corte de Francia, donde animó al monarca francés, Carlos VIII, para que atacase Italia, reclamando sus derechos por Nápoles, y aprovechase en su campaña militar para deponer al papa Alejandro VI. Tampoco esta maniobra le salió bien a Giuliano. Carlos VIII invadió Italia y llegó a Roma, pero ya para entonces Alejandro VI había sobornado a los cortesanos del monarca francés para que éste respetara su pontificado. Muerto Carlos VIII en 1498, Giuliano logró ganarse el favor de su sucesor, Luis XII, a quien animó a que retomase las campañas en Italia, algo que Luis XII hizo poco después, ocupando Milán. Pero de nuevo, Giuliano no logró su objetivo de acabar con Alejandro VI y hubo de volver a refugiarse en Francia. Pero Alejandro VI murió en agosto de 1503. Giuliano regresó de inmediato a Roma, pero en el cónclave para nombrar al nuevo papa, el elegido fue Pío III, un cardenal enfermo y prematuramente envejecido, que murió 4 semanas después. Solo entonces, Giuliano logró su ansiada ambición de ser nombrado papa en noviembre de 1503, como Julio II. Entre sus primeras medidas, Julio II decidió restituir los estados papales, pero incluso ir más allá, expulsando a las potencias extranjeras de Italia. Entre 1503 y 1510, Julio II se centró en combatir contra su principal rival italiano, la República de Venecia, para lo que contó sobre todo con el apoyo de su viejo aliado, Luis XII de Francia. Pero derrotada Venecia, Julio II se volvió contra Luis XII, apoyándose en los ejércitos españoles de Fernando el Católico. Para 1512, los franceses ya habían sido prácticamente expulsados de Italia. Julio II hubiera deseado entonces acabar con la presencia española en Nápoles, pero no lo logró, pues la muerte le llegó en febrero de 1513, cuando ya tenía casi 70 años. Esta intensa actividad militar, claramente encaminada a convertir al Papa en el Señor de Italia, se completó con un ambicioso programa artístico mediante el cual Julio II quiso enfatizar su papel religioso como cabeza de la cristiandad latina. Para ello, Julio II decidió no reparar la principal iglesia de los papas, la Basílica de San Pedro del Vaticano, como habían hecho sus predecesores, sino construirla completamente de nuevo, demoliendo el templo erigido en el Bajo Imperio Romano.
Pero antes, Julio II comenzó por acondicionar su propia residencia dentro del Vaticano. Tanto el Palacio Apostólico como la pequeña villa suburbana del Belvedere. Necesitaba un arquitecto para llevar a cabo su ambicioso programa y el Papa optó por Donato Bramante. Posiblemente en esta elección, Bramante contó no solo con su buen hacer en los años que ya llevaba en Roma, recordemos que había llegado en 1499, sino haber sido un artista protegido por Oliviero Carafa, un cardenal que había servido con bien al Papa Sixto IV. Ya vimos antes, era el tío de Julio II. En una sierra de historias previa, hablamos de cómo Bramante construyó para el cardenal Carafa el claustro de la iglesia de Santa María de la Paz, una obra concluida para 1504, cuando Bramante ya pasó a trabajar directamente a las órdenes del Papa Julio II. Como decíamos antes, el primer proyecto que recibió Bramante del Papa fue reacondicionar su residencia. No sabemos en qué momento Bramante comenzó a trabajar las nuevas estancias pontificias en el Palacio Apostólico, pero sí sabemos que, desde el mismo momento de ser coronado, en noviembre de 1503, Julio II se negó a utilizar los apartamentos de su predecesor, Alejandro VI Borgia. Es más, para demostrar su imposición sobre los Borgia, Julio II solicitó que le acondicionasen el piso por encima de los apartamentos de Alejandro VI, queriendo así mostrar su primacía. A partir de 1508, las obras de las estancias vaticanas para Julio II comenzaron a decorarse. El proyecto le fue encargado a un veinteañero Rafael. Aunque el Papa quiso confiar el trabajo a otros pintores más consolidados, como el perugino Baldassare Peruzzi, Bramante logró convencer a Julio II de contratar a Rafael, pues al parecer los dos artistas, originarios ambos de Urbino, se conocían de largo tiempo. Ya hemos explicado estas pinturas de las estancias vaticanas en una sierra de historias previa, pero vamos a retomar algunas ideas básicas. La pintura más famosa de todas las estancias es la Escuela de Atenas, situado en uno de los muros de la estancia del Sello. Esta pintura, donde se reúnen a los filósofos más conocidos del mundo antiguo, pero también de la Edad Media, se ha mostrado como el ejemplo máximo del humanismo renacentista. Incluso los papas, en sus habitaciones privadas, hacían retratar a los más insignes filósofos, dejando así a la teología, ese saber que había dominado el medievo, en una posición marginal. Nada más lejos de la realidad. Recordemos que las estancias de Julio II eran 4 habitaciones, que contaban cada una de ellas con 5 grandes murales, en las 4 paredes y el techo de cada habitación. Por tanto, 20 murales, entre los que la Escuela de Atenas es solo uno de ellos y con un propósito claro. El programa iconográfico que recorría las 4 estancias partía de los saberes humanos, incluida la filosofía, que habían de estar al servicio de la fe. Y esa fe estaba encarnada, sobre todo, en la acción de los papas, representantes últimos de Jesucristo en la tierra. Porque todas esas obras del Vaticano emprendidas por Julio II iban encaminadas a cantar las glorias de los papas, comenzando por él mismo, y Rafael y su taller supo cumplir a la perfección este plan teológico-político muy poco humanista. Una idea que trascendió más allá de sus promotores iniciales, pues las estancias vaticanas terminaron de pintarse en 1523, cuando ya habían muerto Bramante, Rafael, el Papa Julio II e incluso sus 2 siguientes sucesores, León X y Adriano VI, todos los cuales mantuvieron el espíritu de ese plan artístico como loa al papado. Pensemos que cuando Julio II, en 1508, encargó a Rafael la decoración de las estancias vaticanas, también había encomendado a Miguel Ángel volver a pintar las bóvedas de la Capilla Sixtina, una capilla levantada por el Papa Sixto IV, recordemos el tío de Julio II, y que hasta ese año de 1508 tenía una bóveda pintada con un cielo estrellado. No hemos de olvidar que en esa decoración inicial de la Sixtina, en los muros laterales, se habían pintado escenas del Antiguo Testamento, la Vieja Ley
y del Nuevo Testamento, hasta la entrega de las llaves por Jesús a San Pedro. Por encima de estas escenas bíblicas estaban los retratos de los papas, es decir, la Sixtina como las estancias vaticanas eran un canto a los papas, partiendo de una justificación teológica, pero asignando a los sumos pontífices el papel más relevante en la salvación de la cristiandad. Miguel Ángel había entrado al servicio de Julio II en 1505, cuando el Papa le encargó su mausoleo. Volveremos a este proyecto, que fue clave en la obra de San Pedro el Vaticano. Pero en 1508, Julio II hizo detener la obra de su propia tumba, quizás por falta de presupuesto, o, como dice la leyenda, porque un vivo no debe construir su propia sepultura. Al producirse esa interrupción, y dado que Miguel Ángel seguía al servicio del Papa, Julio II le encargó la tarea de repintar la bóveda de la Capilla Sixtina. De nuevo, la leyenda dice que Bramante, enemistado con Miguel Ángel, estuvo detrás de esta propuesta, pues Miguel Ángel, insigne escultor, no era tan ducho en pintura, y quizás así, al no poder hacer el trabajo, Miguel Ángel caería en desgracia. Miguel Ángel pintó la bóveda de la Sixtina entre 1508 y 1512. No nos vamos a detener en muchos detalles, pues es una obra que exige una sierra de historias por sí sola, pero sí señalemos que en esencia se pintaron una serie de pasajes del Génesis, lo que completaba las historias del muro sur de la capilla dedicadas al Éxodo. En los lunetos se pintaron una serie de profetas y sibilas, esas profetisas de la mitología clásica, que vienen a reforzar la misma idea de las estancias vaticanas. Todos los saberes, incluyendo las profecías paganas, iban en el mismo camino: anunciar la salvación que había de traer Jesucristo. Pero regresemos a 1504, cuando Bramante comenzaba sus trabajos en el Vaticano. Acabamos de mencionar que acondicionó las estancias vaticanas que más tarde habría de pintar Rafael. Pero su trabajo más importante fue unir esas estancias vaticanas con la villa del Belvedere, con objeto de que Julio II pudiera pasar de sus habitaciones a su villa suburbana sin salir al exterior. El proyecto inicial supuso una notable modificación de la pendiente en cuya cumbre se encontraba el Belvedere. Se crearon 3 grandes terrazas organizadas en torno al eje que unía el Belvedere con el Palacio Apostólico, creando así una perspectiva urbana de unas dimensiones inhabituales en ese momento y que preconizaban los diseños paisajísticos de décadas más tarde. Desde las nuevas calles abiertas en Roma por Sisto V a partir de 1585 o la nueva plaza de San Pedro de Bernini a partir de 1656, pasando por las intervenciones palaciego-jardineras del Buen Retiro de Madrid desde 1629 o del Palacio de Versalles desde 1661. Para cerrar esa perspectiva del Belvedere, Bramante planteó 2 grandes galerías que además servirían para esa comunicación desde el Palacio Apostólico hasta el mismo Belvedere. Este cierre, de grandes dimensiones, acentuaba aún más la perspectiva, insistimos, en un juego en la dimensión urbana que no se desarrollaría plenamente hasta el siglo XVII. Este carácter de gran intervención urbana suele olvidarse frente a otros detalles con los que Bramante remató sus galerías, como la superposición de órdenes, pero sobre todo por los cierres posteriores que se construyeron en los siglos siguientes entre las terrazas y que vinieron a romper la gran perspectiva planteada por Bramante, sin duda, su principal innovación. Por cierto, Bramante también intervino en el propio Palacio del Belvedere, donde hizo construir a partir de 1507 una nueva escalera para acceder a los nuevos pisos. Para ser más exactos, lo que concibió fue una rampa helicoidal cuyos soportes interiores, los que limitaban con el hueco central, eran una sucesión de columnas de orden dórico, jónico y corintio, unidas por un entablamento único. Este tipo de rampas helicoidales no eran novedosas. Hemos tenido ocasión de ver una en el castillo de Amboise, levantada un par de décadas antes de esta del Vaticano en la sierra de historias que dedicamos a los castillos del Loira.
pero esta de Bramante tenía un diseño más sutil, más elegante, y coincidió con los proyectos que Leonardo da Vinci había hecho para este tipo de escaleras helicoidales, y que quedaron reflejados en la escalera de doble hélice de Chambord que diseñó el propio Leonardo y de la que también hemos hablado en una sierra de historias previa. Y aquí es importante recordar que Leonardo y Bramante se conocieron y trataron ampliamente en los años que los dos vivieron en Milán trabajando para los duques Sforza. Es más, hemos de preguntarnos hasta qué punto algunas soluciones arquitectónicas de Bramante derivan de los trabajos de Leonardo, o incluso si Leonardo hizo sus proyectos a partir de ideas que Bramante le pudo compartir. Y esto nos lleva a la principal obra que Bramante concibió para Julio II, la reconstrucción de la Basílica de San Pedro. Porque Julio II quiso renovar completamente la basílica, pero Bramante fue más lejos, propiciando la demolición de buena parte del entorno de San Pedro para levantar la nueva iglesia, una demolición que le costó a Bramante el seudónimo de Ruinante. ¿Qué era lo que deseaba construir Julio II? No solo quería reconstruir San Pedro, sino además aprovechar la ocasión para dotarle de una nueva forma, puesto que en el centro de la nueva basílica había de situarse el propio mausoleo de Julio II, aquel que el Papa le encargó a Miguel Ángel a partir de 1505. Es decir, sobre la tumba del primer Papa, San Pedro, había de levantarse la tumba del nuevo Papa, Julio II, y así la Basílica Vaticana se había de convertir en el lugar de culto de los propios papas. En definitiva, ese programa artístico que Julio II también impulsó en sus estancias privadas o en la Capilla Sixtina, pero ahora a la vista de todos los fieles. ¿Cómo había de resolver Bramante esa solicitud del sumo pontífice? Pues como ya lo había hecho en uno de sus trabajos previos, el de San Pietro in Montorio, levantando un templo de planta central, es decir, donde el elemento protagonista, la tumba de Julio II, había de colocarse en medio de la iglesia. Es posible que al final hubiera de construirse algún tipo de ábside para colocar el altar y que así la liturgia siguiera desarrollándose en una planta longitudinal. Pero obviamente, si lo más destacado del edificio quedaba en medio, el mausoleo del Papa, no habría duda de que era una iglesia en honor de los pontífices y no de Dios. El mismo ejercicio que Bramante había aprendido del Panteón de Adriano, un templo para todos los dioses, pero donde el verdadero protagonista era el emperador que seguía el culto desde el centro del edificio. La planta que propuso entonces Bramante jugaba con esa premisa de la centralidad. Planteó una planta de cruz griega con una gran cúpula en el crucero, bajo la que estaría la tumba de Julio II. Uno de los brazos de la cruz serviría como presbiterio. Pero además, en las esquinas de los brazos, en sus ángulos, se levantarían nuevas cúpulas de menores dimensiones, con lo que resolvía dos problemas de un golpe. Lograba contrarrestar la descarga de la cúpula mayor sobre estas menores y a su vez creaba una iglesia de 3 naves para seguir facilitando la liturgia. A la larga, esta solución de la iglesia de 3 naves con una gran cúpula en el crucero apeando sobre cúpulas menores en los otros tramos o las naves laterales, ya se había dado en Santa Sofía en Constantinopla, y de nuevo, con ese doble juego de la longitudinalidad para la liturgia, con el altar en un extremo, y la centralidad bajo la cúpula cuando se colocaba ahí el emperador. Bramante pudo conocer esto de Santa Sofía a través de algún grabado o la descripción de un viajero. Pero es que además, su colega Leonardo, años atrás, había planteado cómo resolver una iglesia de planta central, aportando propuestas muy similares a la que Bramante empleó en el Vaticano. Aquí hemos de recuperar lo que decíamos antes. ¿Leonardo influyó en Bramante o Bramante compartió sus ideas al respecto con Leonardo? Pero vamos más lejos. ¿Por qué Leonardo estudiaba estas iglesias de planta central y Bramante también? Ya hablamos en un programa previo del peso del neoplatonismo florentino, que podía influir en estos dos artistas,
con ese concepto de la planta central como la forma perfecta, ideal, tan del gusto de los neoplatónicos. Pero también tuvimos ocasión de ver cómo cuando Leonardo y Miguel Ángel se enfrentaron al hacer los cuadros de batallas para el Palazzo Vecchio de Florencia en 1503, Miguel Ángel hizo una obra muy platónica, creando un ejército de soldados perfectos y por tanto irreales, mientras Leonardo se empeñó en mostrar a sus soldados tal como eran en verdad, a base de copiar una y otra vez de la realidad. No, Leonardo no era platónico, y Bramante, posiblemente, tampoco. Sus estudios sobre iglesias centrales debieron girar más en el interés de los Sforza milaneses por erigir tumbas en donde se acentuase la importancia del fallecido sobre el espacio litúrgico, es decir, exactamente lo que Julio II le requirió a Bramante. ¿De dónde viene entonces el mito platónico del nuevo Vaticano de Bramante? Pues de Miguel Ángel, quien, al hacerse cargo de las obras de San Pedro a partir de 1546, criticó a sus predecesores de traicionar el proyecto de Bramante, definido como platónico según Miguel Ángel. Pues tanto Rafael, quien se hizo cargo de las obras tras la muerte de Bramante en 1514 y hasta su propia muerte en 1520, como sobre todo Antonio da Sangalo, que dirigió los trabajos desde 1520 hasta su muerte en 1546, apostaron por una planta de cruz latina, donde se perdía el protagonismo del elemento central y se recuperaba la forma longitudinal más apropiada para la liturgia. En este debate formalista hemos de tener en cuenta una serie de ideas clave. El proyecto de Bramante estaba previsto para enaltecer a Julio II. Muerto este, los papas que vinieron después ya no tuvieron interés en loar de forma tan grandiosa la figura del desaparecido Julio II. Pero es que cuando Miguel Ángel se hizo cargo de la obra, primero, defendió sus ideas neoplatónicas de la forma ideal perfecta centralizada. Y segundo, se añade que, si se hubiera culminado el proyecto de Julio II, la tumba monumental que habría quedado en medio de San Pedro del Vaticano habría sido la esculpida por el propio Miguel Ángel. Como vemos, no solo había un interés filosófico en la defensa de la planta central, sino también una gran dosis de vanidad. En cualquier caso, en abril de 1506, tras demoler la antigua basílica, se colocó la primera piedra del nuevo San Pedro. Julio II lanzó una indulgencia plenaria para reunir fondos para hacer frente a tan ambicioso plan artístico. San Pedro, más el Belvedere, las estancias vaticanas. Su sucesor, León X, en 1515, promulgó una nueva bula de indulgencia, cuya desaforada venta provocó la ira del monje Agustino Lutero, que puso en marcha la Reforma protestante. Las obras del nuevo Vaticano avanzaron muy despacio. Entre 1506 y 1514, fecha de la muerte de Bramante, solo se habían logrado levantar los 4 grandes pilares sobre los que se habían de construir la cúpula monumental. Para ese 1514 ya hacía un año que había muerto Julio II. Aunque su sucesor, León X, siguió adelante con sus obras, la obsesión por la gloria eterna de un Julio II haciéndose enterrar bajo la cúpula de San Pedro quedó marginada. Pero es que, además, Bramante no solo no pudo ver la conclusión de San Pedro, una obra que se prolongaría por 150 años más, sino que tampoco vio el fin de sus otras obras vaticanas, desde las estancias del Palacio Apostólico al Belvedere. Cuando todos estos trabajos concluyeron décadas o siglos después, los proyectos de Bramante habían quedado bastante desvirtuados, con lo que se produjo la singular paradoja de que el arquitecto que provocó la mayor renovación de Roma desde los tiempos antiguos, de él prácticamente no conservamos ninguna obra, con la excepción de San Pietro in Montorio. No importa. La trascendencia de Bramante fue tal que tan solo 2 décadas después de su muerte, la arquitectura del Renacimiento se expandió por toda la cristiandad occidental, en esencia, gracias a todos aquellos arquitectos que o bien acudieron a Roma a estudiar los trabajos de Bramante,
o bien gracias a los tratadistas, que a partir de los 1540 escribieron sus sesudos ensayos partiendo de las obras de Bramante. Pero eso ya es tema para otra Sierra de Historias. Sierra de Historias, con Alberto Garín. En mayo de 1527, las tropas del emperador Carlos V asaltaron la ciudad de Roma y la sometieron a un grado intenso de violencia durante más de un mes. El Papa Clemente VII estuvo a punto de caer en manos de esa soldadesca violenta, y esto provocó una conmoción en toda la Europa occidental. Por primera vez, prácticamente desde el origen del papado, un cristianísimo emperador había estado a punto, a través de sus tropas, de matar a un papa. Esto provocó que Carlos V lanzara una campaña diplomática para demostrar que él no había estado involucrado en ese acontecimiento, que sencillamente sus tropas habían perdido el control, los oficiales que las mandaban habían muerto o se habían retirado, y eso había provocado ese inusitado grado de violencia. Sin embargo, Carlos V tuvo que hacer más prueba de ser un buen católico, y después de 1527, en todas aquellas obras financiadas por él o por sus cortesanos, se apuntaron a las modas clásicas propias de los papas de Roma. De esa manera, el saqueo de Roma, lejos de acabar con el Renacimiento, provocó una difusión de estas ideas renacentistas por toda la cristiandad latina. En 1494, el rey de Francia, Carlos VIII, invadió Italia. Lo hizo en parte por su afán de convertirse en el príncipe cristiano que había de limpiar las cloacas de los pontífices romanos, encarnadas por Alejandro VI Borgia, para lo que contó con el entusiasmo del cardenal Giuliano della Rovere, futuro papa Julio II, que animó al monarca francés a atacar Roma. Pero más allá de las creencias de Carlos VIII en verse a sí mismo como el héroe cristiano, el francés también aspiraba a unir a sus dominios el reino de Nápoles, reclamando ciertos derechos dinásticos. ¿Por qué ese empeño por incorporar el sur de Italia al reino de Francia? Pero también Milán, en el norte, que fue el primer territorio ocupado por Carlos VIII. Remontémonos para entenderlo casi un siglo atrás. En 1400, la mayor parte de Europa occidental vivía una profunda crisis política. En el papado llegó a haber dos papas entre 1378 y 1417, incluso tres entre 1410 y 1417. Algo parecido ocurría en el Imperio, donde hasta tres candidatos peleaban en esos años por la corona imperial. Franceses e ingleses se enfrentaban en la Guerra de los 100 años, en un momento que los ingleses tenían cierta ventaja al punto de que llegaron a controlar París y contaron con la alianza de los duques de Borgoña. En España, las coronas de Castilla y Aragón se veían agitadas por los problemas sucesorios que terminaron por instaurar a la misma dinastía, los Trastámara, en los dos reinos. En este ambiente de enfrentamiento entre los príncipes, una región destacaba, sin embargo, por su dinamismo económico: Italia, y sobre todo las ciudades del centro-norte, Génova, Venecia, Florencia. Es cierto que también había luchas entre ellas, pero sobre todo, tras la profunda crisis provocada por la peste negra de 1347-1348, esas ciudades italianas habían recuperado la vía del crecimiento, tejiendo una intensa red de mercaderes y banqueros que desde el Canal de la Mancha llegaba hasta el Próximo Oriente, pasando por las cortes francesa, castellana o el Imperio bizantino. Ese éxito económico italiano, basado sobre todo, y hemos de insistir en este punto, en el comercio y la banca, les llevó a atreverse en el caso florentino a crear un programa artístico que les distinguiese de los bárbaros del norte. Ese programa artístico fue el Renacimiento. Pero también un programa político que les llevase a ir ampliando sus posesiones por el resto de Italia, lo que provocó a mediados del siglo XV una larga serie de conflictos, las llamadas Guerras de Lombardía,
en donde fueron adquiriendo fama todos esos caudillos militares, los condottieri, que con el tiempo serían tan famosos en el campo de batalla como en el mercado del arte. Recordemos aquí figuras como la de Sigismondo de Malatesta, señor de Rímini, o Federico da Montefeltro, duque de Urbino. Lo curioso es que esas continuas peleas entre las ciudades italianas, que podían vaciar sus arcas tras una campaña, no ponían fin a su éxito económico. Es decir, a los pocos años de la última guerra, podían iniciar la siguiente, gracias a la rapidez con la que recuperaban el presupuesto. Fue entonces cuando los príncipes europeos pusieron sus ojos en Italia. En Francia, los monarcas Valois habían derrotado definitivamente a los ingleses en la Guerra de los 100 Años y, tras pararle los pies a los duques de Bretaña y Borgoña, se aprestaron a seguir haciendo crecer sus territorios. En el imperio se había asentado una nueva dinastía, los Habsburgo, con un nuevo líder, Maximiliano, que aspiraba a hacer crecer sus dominios. Y otro tanto ocurría en España, donde los reyes católicos habían unido las coronas de Castilla y Aragón, y Fernando el Católico se preparaba a retomar las aventuras mediterráneas de sus predecesores. Es decir, fue en ese doble ambiente de una Italia rica pese a las guerras internas y unos príncipes europeos ambiciosos, en donde se produjo la invasión de Carlos VIII, que dio inicio a las guerras de Italia, que habían de prolongarse durante 60 años. Aquí, con todo, hemos de hacer algunos matices que muestran cómo esos príncipes de finales del siglo XV y comienzos del XVI, que invadieron Italia, creyeron apostar a caballo ganador sin realmente entender las dinámicas de su tiempo. En primer lugar, cuando Carlos VIII entró en Italia, reclamó dos territorios en concreto: Milán, que era la llave que abría la península tras cruzar los Alpes, y el reino de Nápoles, en principio el territorio más poblado y más rico. Pero aquí se dio una clara incomprensión de la realidad italiana. Es cierto que Nápoles era el reino con más habitantes, y en sus puertos paraban los barcos que viajaban por todo el Mediterráneo para abastecerse. Pero esos barcos solían ser genoveses, venecianos o florentinos. La verdadera riqueza estaba en la capacidad comercial de esos navegantes y no en la extensión de un reino como Nápoles. Es decir, si Carlos VIII o Luis XII de Francia, o Maximiliano I el emperador, o Fernando el Católico, hubieran querido dominar la riqueza italiana, más les habría valido convertirse en señores de Florencia o Génova, en lugar de enviar tropas sin dinero sin cesar para controlar Nápoles o Milán. Pero no se lo hemos de reprochar. Para aquellos príncipes salidos de una sociedad agraria feudal, donde la tierra parecía el valor más notable, el comercio o la banca no dejaban de ser herramientas sutiles y poco claras. Lo curioso es que para esos finales del siglo XV y comienzos del XVI, los otomanos, que se habían hecho con Constantinopla en 1453, tomaron el control total del Mediterráneo oriental, un evento que quedó claramente marcado con la conquista de Egipto en 1517. Pero ni siquiera en ese momento los príncipes cristianos tomaron plena conciencia de que la fuente de la riqueza de Italia, el comercio con Oriente, se estaba ahogando. Aún hubo que esperar medio siglo para que las flotas de Génova, Venecia y Felipe II se organizasen para frenar la expansión turca y volver a abrir las viejas rutas comerciales. Mas incluso aquí volvemos a encontrarnos ante la ceguera de esos príncipes. Cuando la alianza cristiana encabezada por Felipe II derrotó a los turcos en Lepanto en octubre de 1571, y en ese momento pudieron haber vuelto a abrir de par en par el Mediterráneo oriental, algo que no hicieron, ya era tarde. El comercio mundial se había trasladado al Atlántico, ese mar conquistado casi un siglo atrás, precisamente en los años en que Carlos VIII invadió Italia. Teniendo entonces clara esa incapacidad que tenemos los que estamos en el presente de comprender el contexto histórico en el que vivimos, nos pasa a nosotros como le ocurrió a Carlos VIII de Francia o a Fernando el Católico.
Regresemos a ese año de 1494, con el rey de Francia empecinado en conquistar buena parte de Italia. A partir de 1503, asumió el papado Julio II, quien decidió expulsar a todos los extranjeros de Italia y convertirse él mismo en el señor de la península. El empeño de Julio II no llegó a buen puerto, pues el Papa murió en 1513 sin haber logrado todo su propósito. Hemos de pensar que el famoso ensayo de Nicolás Maquiavelo, El Príncipe, aparecido en versión manuscrita precisamente en 1513, más allá de ofrecer recursos al gobernante para acaparar el poder, fue sobre todo un libro que reclamaba la italianidad de Italia, buscando esa expulsión de los extranjeros, franceses, imperiales, españoles, que había propugnado Julio II. El nuevo Papa, León X, había nacido en Florencia en 1475 y era uno de los hijos de Lorenzo Medici, el Magnífico. A la sombra de su padre, aprendió tanto las mañas políticas para hacer crecer el dominio florentino como el programa artístico aparejado. Con la llegada de Carlos VIII de Francia a Italia en 1494, los florentinos lograron expulsar a los Medici y establecieron una república bajo el protectorado francés. Pero cuando el Papa Julio II logró reunir la Liga Santa y expulsar a los franceses en 1512, los Medici recuperaron Florencia, que quedó bajo el gobierno del futuro León X. Y de esta manera, cuando León X se convirtió en Papa, ya conocía de primera mano todos esos enredos políticos de las guerras de Italia, lo que le llevó a tratar de preservar sus dominios en los estados pontificios y en la Toscana, a base de negociar con los Valois franceses y los Habsburgo. A su muerte, fue sucedido brevemente como papa por Adriano VI, que fungió como sumo pontífice durante poco más de año y medio, entre 1522 y 1523, y quien también buscó el consenso entre Francisco I de Francia y el emperador Carlos V. Pero muerto Adriano VI, fue nombrado papa Clemente VII Medici, primo de León X, quien también, además de papa, era señor de Florencia. De partida, Clemente VII trató de seguir esa política de equilibrio entre franceses e imperiales, pero todo cambió tras la batalla de Pavía. En febrero de 1525, las tropas de Francisco I fueron derrotadas por las de Carlos V y el mismo Francisco I cayó prisionero, siendo enviado a Madrid. El Papa Clemente VII consideró que aquello rompía el equilibrio que había existido hasta entonces y la balanza se inclinaba a favor de los Habsburgo, de modo que en 1526, recuperando el viejo lema de Julio II de Italia para los italianos, Clemente VII creó la Liga de Cognac, con la que pretendía expulsar a los Habsburgo de Italia. A esta liga, encabezada por el Papa, se unieron Florencia, que también controlaba Clemente VII, Milán y Venecia, pero también Francisco I de Francia, rechazando la paz firmada poco antes para ser liberado de su cautiverio en Madrid. Esa ruptura de la palabra dada la asumió Francisco I una vez que el Papa le hizo ver que, al haber sido hecho el acuerdo con el rey francés prisionero, no tenía valor. Esta actitud torticera del Papa habría de tener consecuencias. En la propia Roma, Clemente VII había puesto como su segundo en el Vaticano, con el título de vicecanciller, al cardenal Pompeo Colonna, miembro de una de las más ilustres familias romanas, con objeto, por parte de Clemente VII, de ganarse el favor de esa nobleza romana. El cardenal Colonna, de romper el equilibrio entre potencias que había en Italia, era más partidario del emperador que del rey de Francia. Pero Clemente VII organizó la Liga de Cognac junto a Francia a espaldas de su vicecanciller Colonna, lo que provocó la enemistad de éste. Colonna abandonó Roma, reunió varios miles de hombres y en septiembre de 1526 asaltó la ciudad, obligando al Papa a refugiarse en el castillo de Sant'Angelo, la antigua tumba del emperador Adriano. Tras 2 días de saqueo, Colonna se avino a retirarse de la ciudad. Pero en noviembre de ese año de 1526, Clemente VII, con Colonna lejos, le condenó por sus acciones
hizo asaltar sus posesiones en Roma y en la campiña, y le despojó de todos sus privilegios religiosos. Colonna permaneció acantonado en el reino de Nápoles en espera de poder regresar a Roma y vengarse de Clemente VII. Mientras tanto, la Liga de Cognac seguía reuniendo sus tropas para enfrentarse al emperador. A los ejércitos del Papa y Venecia se le habían de reunir los refuerzos franceses, pero Francisco I había tenido un problema serio entre sus propias tropas. En 1515, Francisco I había logrado la victoria de Marignano, que le había permitido recuperar el milanesado. Comandaba sus tropas Carlos de Borbón, de una rama menor de los reyes Capeto, que fue nombrado condestable, es decir, generalísimo de los ejércitos franceses. Carlos de Borbón había logrado reunir una notable cantidad de dominios, tanto por su propia herencia, como la que recibió de sus hermanos fallecidos sin herederos, y sobre todo por su matrimonio con su prima Susana de Borbón. Para 1521, Carlos de Borbón era uno de los nobles más ricos de Francia, además de uno de los mejores militares con los que contaba Francisco I. Pero ese año, Carlos quedó viudo con la muerte de Susana de Borbón, y los bienes de ésta fueron reclamados por su prima Luisa de Saboya, la madre de Francisco I. El rey de Francia debió entonces elegir entre llenar las arcas reales para una nueva guerra italiana, al reclamar esos bienes de la fallecida Susana de Borbón para su madre Luisa, que gustosa pagaría las campañas de su hijo, o respetar los derechos de Carlos de Borbón a la herencia de su esposa. Francisco I decidió pleitear contra Carlos de Borbón, le hizo perder los bienes de la difunta y, en su enojo, Carlos de Borbón, recordemos, condestable de Francia, en 1523 se puso al servicio de Carlos V. Carlos de Borbón participó, ya en las tropas de los Habsburgo, en la batalla de Pavía, donde fue derrotado Francisco I, y en el tratado firmado en Madrid, entre otros muchos puntos, el rey de Francia aceptó devolver todos sus bienes a Carlos de Borbón. Pero, como decíamos antes, cuando Clemente VII convenció a Francisco I de faltar a su palabra en Madrid, Carlos de Borbón volvió a perder todos sus privilegios. Fue entonces cuando Carlos V le encomendó a Carlos de Borbón que encabezase sus ejércitos en Italia para combatir a la Liga de Cognac. Para reforzar estas tropas de Carlos de Borbón, constituidas mayoritariamente por soldados españoles e italianos, Carlos V llamó a otro de sus más destacados generales, Jorge de Friersberg. Friersberg ya había estado al servicio de Maximiliano I, a quien le propuso la creación de un cuerpo de infantería de habla alemana, los Lanzknechts, que comenzaron a funcionar en 1509. Cuando Carlos V le pidió a Friersberg en 1526 que acudiese presto a Italia, el general alemán convocó a sus Lanzknechts. Friersberg ya había mostrado ciertas simpatías por las prédicas de Lutero, aunque siempre se mantuvo católico. Pero no tuvo inconveniente que entre sus tropas sí hubiera luteranos, quienes, al saber que habían de acudir a Italia a combatir al Papa, lo vieron como un privilegio para poder acabar con el que consideraban el anticristo. En la primavera de 1527, las tropas de Carlos de Borbón y Friersberg, acantonadas en la Lombardía, no habían sido convenientemente pagadas y sus líderes decidieron avanzar hacia el sur, buscando una ciudad que saquear para satisfacer las demandas de dinero de la soldadesca. Ante el avance imperial, las tropas venecianas entraron en caos, mientras en Florencia sus habitantes se volvieron a sublevar contra los Medici. Aunque los imperiales ya comenzaron sus saqueos en la Toscana, no cesaron en su avance sobre Roma, donde llegaron a comienzos de 1527. El 6 de mayo se produjo el asalto contra las murallas. En la refriega murió Carlos de Borbón, mientras Jorge Friersberg, ante la violencia que estaba a punto de desatarse, decidió abandonar el mando. Sin una cabeza que dirigiera el numeroso ejército imperial, los soldados arrasaron la ciudad, a lo que se añadió la llegada del propio cardenal Colonna con sus tropas el 8 de mayo, también ansioso por vengarse de Clemente VII. Desde el primer momento, Clemente VII había corrido a refugiarse, de nuevo, en el castillo de Sant'Angelo, lo que le permitió salvar su vida, aunque permaneció allí prisionero durante 7 meses. El grado de pillaje fue tal
que cuando el cardenal Colonna entró en Roma el 8 de mayo con objeto de sumarse al vandalismo, quiso pararlo a la vista de lo que ya había ocurrido. No fue capaz. De la violencia solo se salvaron las iglesias de los españoles, comenzando por la de Santiago en la Plaza Navona, así como los palacios de los cardenales proimperiales. Para comienzos de junio, es decir, casi un mes después, la situación se fue calmando. Filiberto de Chalon, príncipe de Orange, que había estado bajo el mando de Frundsberg, logró ir recuperando la disciplina de sus soldados. Mientras tanto, Carlos V recibió la noticia del saqueo de Roma en Valladolid, donde se encontraba junto a su esposa Isabel, que había dado a luz el 21 de mayo al futuro Felipe II. Es más, es posible que la buena nueva del nacimiento de su heredero se mezclase con las malas noticias que en ese momento le llegaron a Carlos V desde Roma, comunicándole la muerte del condestable de Borbón, el cautiverio del Papa y el saqueo de la ciudad. Sin abandonar Valladolid, Carlos V comenzó a enviar múltiples cartas por toda la cristiandad latina, apesadumbrado de lo que había ocurrido en Roma, haciendo ver que él no estaba involucrado, que respetaba la figura del Papa y que reprochaba la actitud de sus tropas. Este sentimiento de culpabilidad no había de impedir que el emperador sacase partido de la situación. Por una parte, logró que el Papa pagase 300.000 ducados para recuperar su libertad. Por supuesto, la Liga de Cognac quedó desarticulada y Clemente VII había de mostrarse desde ese momento fiel aliado de Carlos V. En junio de 1529 se firmó el Tratado de Barcelona entre el emperador y el Papa. Carlos V restituyó todos sus bienes al Papa, incluida la vuelta de los Medici a Florencia. Francisco II Sforza seguiría como duque de Milán hasta que a su muerte, en 1535, el ducado pasase a manos del hijo de Carlos V, el futuro Felipe II. Venecia dejó las ciudades que había ocupado los meses previos, y Francisco I de Francia tuvo que avenirse a firmar una nueva paz, la de Cambreo de las Damas, en agosto de 1529, que puso fin, por el momento, a las ambiciones de Francisco I en Italia. Además, Clemente VII aceptó coronar a Carlos V como emperador, algo que habría de ocurrir en febrero de 1530 en Bolonia. Hubo otro tema que se mezcló en todo este proceso de reconciliación entre el Papa y el emperador. Desde 1526, el rey de Inglaterra, Enrique VIII, quería anular su matrimonio con Catalina de Aragón, tía de Carlos V. El monarca inglés inició su solicitud al Papa entre 1527 y 1529. Mal momento, pues Clemente VII no quería indisponerse una vez más con Carlos V, de modo que rechazó la petición de Enrique VIII. Años después, ese rechazo provocó la secesión de la Iglesia de Inglaterra de la obediencia de Roma. El brutal saqueo de Roma durante ese mes de mayo de 1527 ha provocado no pocos debates en la historiografía reciente. La destrucción de buena parte de la ciudad paralizó las ambiciosas obras que se habían iniciado un cuarto de siglo antes durante el pontificado de Julio II. Muchos romanos huyeron de la ciudad, incluyendo no pocos artistas que buscaron acomodo en otras cortes, hasta el punto de que se ha llegado a considerar que el Renacimiento acabó en ese mes de mayo de 1527. Sin embargo, hemos de bajar al detalle. En ese año de 1527, la principal obra seguía siendo la reconstrucción de la iglesia de San Pedro del Vaticano. Ya vimos en la Sierra de Historias dedicada al comienzo de este proyecto cómo entre 1506 y 1514, el tiempo que Bramante dirigió la obra hasta su propia muerte, la construcción avanzó muy lentamente, erigiendo solo los 4 pilares que habían de sostener la cúpula principal. No ha de extrañarnos. En esos años que gobernaba Julio II, además de la Basílica del Vaticano, el Papa quiso rehacer las estancias del Sumo Pontífice, la Capilla Sixtina y el Palacio del Belvedere, al mismo tiempo que mantenía una intensa actividad militar. Demasiado gasto para unos ingresos que, pese a ser importantes, eran limitados. Recordemos que fue entonces cuando se promulgaron las bulas de indulgencias de 1505 y la de 1520 ya con León X, esa venta de indulgencias que provocó la sublevación de Lutero. Es decir, los fondos con los que contaba el papado eran limitados
y los trabajos en el Vaticano avanzaban muy lentamente. Pero la cosa se puso aún peor con el nombramiento de Clemente VII. A las deudas heredadas de sus antecesores para sufragar el ambicioso plan artístico, se unió el hecho de que los ingresos habían disminuido con el levantamiento de buena parte de la Iglesia alemana, que se alineó con Lutero. Pero además, Clemente VII, al formar la Liga de Cognac, hubo de volver a invertir fuertes sumas de dinero en formar sus propios ejércitos. Es decir, el director de las obras vaticanas, que desde 1520 tras la muerte de Rafael era Antonio da Sangalo el Joven, desde el momento de asumir su puesto había tenido dificultades financieras para realizar su trabajo, hasta el punto de que pudo compatibilizar sus tareas de San Pedro con otros trabajos durante esos años de 1520 a 1527, pagados por otros clientes, como la iglesia de la Montserrat, la de Santa María Porta de Pardisi o la Villa Madama, todos estos proyectos en Roma. Insisto, los pudo compatibilizar porque las obras de San Pedro iban muy despacio. Por supuesto, esa lentitud en los trabajos se vio agravada tras el saqueo de 1527, que prácticamente paralizó la construcción por casi una década. Pero para 1534, cuando tras la muerte de Clemente VII fue nombrado Papa Paulo III Farnesio, la actividad edilicia ya estaba recuperada y además con proyectos nuevos claramente en la línea de los que había establecido Bramante 3 décadas atrás, por tanto, dentro de las formas del Renacimiento romano. Pero es más, hemos visto cómo Carlos V, desde el momento que supo lo acontecido en Roma, comenzó a enviar misivas por doquier, quitándose la responsabilidad y mostrando su fidelidad al Papa y a la Iglesia Católica. Es cierto que el emperador supo sacar partido de las dificultades del Papa, pero ya hemos visto cómo en el Tratado de Barcelona de 1529 le permitió a Clemente VII recuperar buena parte de sus privilegios. Pero además, en el plano artístico, hubo un cambio radical en las obras financiadas por Carlos V o sus cortesanos, ya fuera en España, en Austria o en los Países Bajos. En todos esos lugares aún dominaban las formas artísticas bajo medievales, pero tras el saqueo de Roma, esa tradición medieval se abandonó y se apostó claramente por el arte clásico que se había fraguado en la Roma de Bramante. Es decir, lejos de morir, el renacimiento bramantesco floreció en todas las cortes de los Habsburgo. Hemos tenido ocasión de ver este cambio en las sierras de historia dedicadas a los palacios y las catedrales de Carlos V. Recordemos algunos ejemplos. Ese cambio del lenguaje de tradición medieval al clásico se produjo en las catedrales de Salamanca, Plasencia, Córdoba, Granada, Almería o Málaga, manteniendo las formas medievales hasta 1527 y cambiando en los años posteriores al lenguaje clásico. Lo mismo ocurrió en la arquitectura civil. El Palacio de los Pimentel en Valladolid, el de las Descalzas Reales de Madrid o la primera parte del Colegio de Santa Cruz también en Valladolid, todos levantados antes de 1527, seguían bebiendo la tradición medieval. Pero las reformas de los alcázares de Toledo y Madrid o la fachada del Colegio San Ildefonso de Alcalá de Henares, ya en los 1530, se alimentaron del lenguaje clásico. Algo parecido hemos visto que ocurrió en la corte de Francia. Francisco I había coqueteado con el mundo clásico desde su llegada al trono y con la asistencia de Leonardo da Vinci. Pero en esos castillos de los años 1510-1520 aún había mucho de medieval. En la Sierra de Historias, que dedicamos a Fontainebleau, vimos cómo, a partir de 1530, Francisco I decidió llenar su palacio de artistas y obras de arte italianas. Si Carlos V se había apuntado al lenguaje clásico, el monarca francés no iba a ser menos. Quería demostrar que había empezado antes y lo había hecho realmente a lo grande. De ahí que, cuando Carlos V cruzó Francia en 1539, Francisco I se esforzó por demostrarle que a rey clásico y por tanto buen católico, el monarca francés estaba por encima del emperador. Pudiera parecer contradictorio que el saqueo de Roma, que paralizó por un lustro la creación artística en la ciudad eterna, sin embargo, fue un revulsivo para la difusión del arte clásico por toda la cristiandad occidental. Sin embargo,
Así fue. No es nuestra teoría. Solo tenemos que ir a visitar y observar muchos de los edificios que hemos estado citando para comprobar cómo se produjo ese cambio de estilo tras 1527. Pero es que además hubo una excepción. Un monarca de esa cristiandad occidental rompió con el papado, Enrique VIII de Inglaterra. Y allí, el arte clásico, que se había asomado tímidamente, se apagó por 7 décadas. Ser clásico era ser papista. Y ni Enrique VIII, ni Eduardo VI, ni sobre todo Isabel I, estaban dispuestos a hacer concesiones a los papas de Roma. Mucho tiempo después, cuando estas relaciones artístico-religiosas se apagaron, entonces sí pudo llegar el arte clásico a Inglaterra. Ya tuvimos ocasión de verlo en las sierras de historias dedicadas a las cortes de Jacobo I y Carlos I, reyes que además tuvieron ciertas simpatías con el catolicismo. En definitiva, el saqueo de Roma de 1527, por cierto, el 8º saqueo que recibió Roma a lo largo de su historia, fue un evento brutal en la historia de la ciudad eterna, pero con una consecuencia artística inesperada. El arte de esos papas ambiciosos del Alto Renacimiento terminó por convertirse en el arte de los príncipes católicos de toda la Europa occidental. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.